¿Cuál es el impedimento más grande a la comunicación efectiva? Y te voy a dar una clave, no es lo que tú piensas. En el vídeo de hoy te voy a compartir cuál es ese impedimento, qué es lo que nos impide o nos limita en nuestra habilidad de comunicarnos efectivamente y de que la persona o personas con las que nos estamos comunicando reciban el mensaje que queremos llevar. Y te voy a compartir también tres elementos, tres cositas que podemos comenzar a implementar, no importa el tipo de comunicación de la que estemos hablando, inmediatamente para ayudarnos a evitar caer en ese error y en ese impedimento que nos limita nuestra comunicación. ¿Estás lista? Pues comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Cuando yo converso con personas, sobre todo mis clientas y aquellas personas con las que estoy trabajando para mejorar y aumentar su efectividad en su comunicación, y les pregunto qué piensan ellos, qué es lo que más les limita o lo que más se interpone entre ellos y las personas con las que se quieren comunicar para que ese mensaje llegue de la manera más efectiva. Y casi siempre me dicen, pues, que no estoy claro en mi mensaje o que no estoy utilizando las palabras correctas o las más efectivas o que no tengo la preparación o no tengo las herramientas necesarias para poder comunicarme de la mejor manera. Pues te tengo buenas noticias. Ninguna de esas cosas es el impedimento mayor. De hecho, esas cosas, cuando vemos el elemento de la comunicación en su contexto completo y cuando entendemos todas las partes que juegan en el poder llevar la comunicación de la manera más efectiva, esas cosas sí son importantes, pero no son tan importantes como pensamos o como tendemos a pensar que son. De hecho, la mayor parte de las personas no necesitan mayor preparación en lo que se refiere a cómo entregar su mensaje, a cómo llevar su mensaje a las personas con las que se quieren comunicar. Lo que necesitamos es entender que hay dos elementos en la comunicación y que ambos tienen responsabilidad en que el mensaje sea llevado de la manera correcta y recibido de la manera correcta, ¿verdad? Está la persona que lleva el mensaje y está la persona que recibe el mensaje. Y entonces, si no tenemos un puente efectivo que lleve el mensaje correctamente de una persona a la otra, ahí es donde el mensaje se hace inefectivo y ahí es donde entonces hay impedimentos a la comunicación. Pero lo que como comunicadores tendemos a hacer, el error que tendemos a cometer, que nos lleva a que esa comunicación no llegue de la manera más efectiva a la persona o personas con las que nos estamos comunicando, ¿estás lista para saber lo que es? Es lo que se llama el asumir entendimiento. Asumir entendimiento. Y te voy a explicar lo que eso significa. Muchas veces cuando nos estamos comunicando, asumimos que si estamos hablando el mismo idioma, entonces entendemos las palabras que estamos utilizando y el mensaje que se está llevando de la misma manera. Muchas veces asumimos que si algo es importante para mí, la persona con la que yo me estoy comunicando lo tiene como importante también. Muchas veces asumimos que si yo interpreto una información de cierta manera, la otra persona con la que yo me estoy comunicando lo va a interpretar de la misma manera. Muchas veces asumimos que si yo por proceso lógico llegué de la A la B y de la B a la C, pues que la otra persona con la que yo estoy comunicándome va a tener la misma experiencia de ir de la A a la B y de la B a la C. El problema es que podemos estar hablando el mismo idioma, podemos ser del mismo pueblo en el mismo país, podemos estarnos comunicando en base a una preparación bastante similar, podemos inclusive haber tenido crianzas muy similares y muy parejas y aún no entender la misma información de la misma manera que la otra persona. No sé si tú tienes hermanos o hermanas. Yo soy la tercera de 5 y en mi caso yo he tenido muchas veces la experiencia de expresar algo y que uno de mis hermanos que se criaron conmigo, que tuvieron la misma mamá y el mismo papá, que nos criamos en unos ambientes muy similares. Sí hubo diferencias entre una cosa y la otra, cosas que ocurrieron, ¿no? Pero en términos generales tuvimos una experiencia muy similar y aún así la información no es recibida igual que como es llevada, ¿verdad? Yo puedo decir algo con una intención, interpretándolo de cierta manera, y mi hermano o mi hermana puede interpretarlo de una manera completamente distinta. Igual al revés, ellos pueden tratar de darme un mensaje y ellos pensar que yo lo voy a interpretar de cierta manera y acá yo lo recibo de una manera completamente distinta.
¿Ves? Y eso ocurre en todos los ámbitos, ocurre en el trabajo, ocurre en parejas, ocurre en familia, ocurre padres con hijos, ocurre en todos los ámbitos, aún dentro de la iglesia. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son de tres elementos, tres tácticas o técnicas que se utilizan en el mundo del coaching, ¿no? En el mundo del coaching de vida, donde estamos ayudando a personas a identificar sus metas y cómo llegar a ellas, donde estamos teniendo unas conversaciones para desenmascarar y traer a la superficie cosas que han estado escondidas. Y estos tres elementos los podemos aplicar a cualquier comunicación donde queremos estar seguros y certeros de que nuestro mensaje está siendo recibido de la manera en que nosotros lo estamos expresando. Y aunque estas herramientas generalmente se utilizan en conversación uno a uno, que es lo que generalmente es el life coaching, estas estrategias sí pueden ser aplicables y pueden ser modificadas para que nos ayuden en cualquier ambiente en el que nos estamos comunicando con otras personas. Te voy a dar los nombres de las herramientas primero y luego te voy a dar un desglose de cómo se pueden utilizar hablando uno a uno y en contextos de grupo, ¿verdad? Las tres herramientas son muy sencillas pero muy poderosas. La primera, las preguntas. Y si tú me has estado escuchando por algún tiempo, tú sabes que yo pienso que las preguntas son la clave, no solamente para nuestra conversación interior, sino para la conversación y la comunicación con otras personas. Y en un momento vamos a hablar de cómo utilizamos esto para evitar caer en el error de asumir entendimiento. La segunda herramienta son los resúmenes. Los resúmenes. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y la tercera herramienta se llama reflexión y también la vamos a explicar en un momento. Entonces, las tres herramientas nuevamente son las preguntas, los resúmenes y las reflexiones o la reflexión. Vamos a hablar de las preguntas primeramente. Como te dije anteriormente, yo pienso que las preguntas son unas de las herramientas más poderosas y más importantes que podemos implementar en cualquier tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque las preguntas no solamente abren el espacio para la curiosidad y para escucharnos más atentamente, sino que también le dan permiso a la otra persona o personas con las que estamos comunicando de incluir su insumo, de añadir su manera de pensar y su manera de interpretar a la conversación y en adición a eso hacer preguntas abiertas, preguntas que inviten una respuesta que vaya más allá del sí o del no. También da espacio para que nosotros podamos comenzar a internalizar la manera en que otras personas pueden estar viendo este tema o esta conversación que estamos teniendo. Entonces, cuando estamos hablando uno a uno, las preguntas es bastante obvio, no es preguntar qué me escuchaste decir. Esto que estamos hablando, ¿qué piensas de esto? ¿Qué te hace pensar esta conversación que estamos teniendo? ¿Puedes tú comunicarme o decirme qué es lo que piensas con respecto a esto? Dame detalles. Dime más de eso. Háblame más de ese tema. Continúa esa conversación. ¿Ves? Todas esas son preguntas o inicios de conversación que invitan a que la otra persona llene el blanco o de su manera de pensar al respecto. Y es bien importante en conversaciones uno a uno, sobre todo cuando son conversaciones que llevan a toma de decisión o a situaciones de importancia, el dar ese espacio para que la otra persona sepa que tú sí quieres escucharles, que no es un monólogo, que no es solamente tú dar tu opinión o tu versión de las cosas, sino que tú estás invitando a la otra persona a ser parte de la conversación. Cuando estamos en grupo, las preguntas siguen siendo importantes y tú pensarás, bueno, yo no puedo si estoy en un grupo de 100, 200, 300, 1000 personas, ir uno a uno preguntándoles lo que piensan. Pero sí tú puedes formular preguntas de tal manera que tú recibas un insumo directo de tu público. Por ejemplo, no sé si te ha ocurrido que estás en una conversación o en una presentación, perdón, en público y la persona que está dando la charla o la presentación dice, ¿alguna vez alguien ha experimentado esto? Y inclusive levantan su mano y mueven su cabeza porque están esperando que aquellas personas con quienes se identifican con lo que se acaba de decir tengan una reacción similar y levanten su mano y muevan su cabeza. ¿Verdad? No estás recibiendo un insumo verbal, pero estás recibiendo una información que te va a ayudar
a tu poder interpretar dónde está esa persona o dónde está ese grupo de personas. Otra manera en que lo puedes hacer es hacer preguntas retóricas, donde tú no estás esperando respuesta, pero sí puede haber una reacción del público. Y también tú puedes, de acuerdo a tu experiencia, añadir las respuestas comunes que tú recibes a esa pregunta, compartirlas con tu público y preguntarles si eso les suena familiar. De cualquier manera que lo hagas, las preguntas son sumamente importantes, sobre todo cuando te estás tomando el tiempo de escuchar o notar cuál es la respuesta de ese público con quien tú te estás comunicando. La segunda son resúmenes. Y no es que vas a resumir cada detalle, ¿no? Pero mientras tú estás en el proceso de comunicar una información que es importante, si tú te pausas un momento, sobre todo antes de pasar a un nuevo punto, y dices, ok, hasta este momento hemos conversado sobre cuán importante es no asumir que la otra persona con la que tú te estás comunicando está teniendo la misma interpretación o experiencia de la información que tú tuviste. Y la primera herramienta que utilizamos para saber si estamos en la misma página es hacer preguntas. ¿Ves? Ese fue un ejemplo de cómo podemos resumir la información que ya hemos compartido antes de movernos a un próximo punto. Otros momentos en los que podemos resumir es cuando notamos confusión en nuestro público, en la persona o personas con las que nos estamos comunicando y queremos cerciorarnos de que la información ha sido presentada de una manera secuencial que pueda ayudarles a procesar la información con más facilidad. O en cualquier momento en los que simplemente queremos asegurarnos de que nuestro público tiene toda la información que necesitan antes de continuar la conversación. Entonces, ese era resumir. Ya hablamos entonces de las preguntas y de resumir. Nuestra última táctica o estrategia es reflexión. Y generalmente cuando decimos reflexión tendemos a pensar en reflexionar y meditar, en pensar sobre algo en específico. Pero quiero que pienses mejor en un espejo y la reflexión en el espejo cuando estamos hablando de esta estrategia. Esta estrategia se trata de repetir o decir nuevamente lo que hemos escuchado de nuestro público generalmente, pero también puede ser repetir o decir nuevamente lo que generalmente escuchamos de nuestro público o de nuestra audiencia cuando presentamos esta información. Te voy a dar dos ejemplos. Cuando estamos hablando de reflexión uno a uno, vamos a poner el ejemplo de que estás hablando con tu esposo y le estás explicando los planes del fin de semana y tú quieres asegurarte de que tu esposo entendió los planes del fin de semana. Puedes utilizar entonces la reflexión de dos maneras. La primera es preguntarle, ¿qué me escuchaste decir? Y una vez él te repita lo que él te escuchó decir, tú le dices, ok, entonces decimos, lo que hemos dicho es lo siguiente y le repites palabra por palabra lo que ya él ha dicho. Lo otro que puedes hacer es esperar un momento y decirle, ¿tienes dudas? O pedirle que él te comunique lo que está pensando en el momento y tú dices, ok, lo que te estoy escuchando decir es, cuando otra persona te está dando información a ti, esa es la entrada más sencilla. Lo que estoy escuchando es, o lo que estoy entendiendo es, y le repites exactamente lo que tú has escuchado dentro de la conversación. Cuando hacemos esto, es una manera sencilla de preguntar si estamos en la misma página sin tener que hacer la pregunta directamente, porque lo que tiende a suceder, no importa en qué dirección envíes la reflexión, es que si das información que no es correcta, la persona recibiéndola la va a corregir. ¿Ves? Por ejemplo, cuando tú le dices a tu esposo, ¿qué me escuchaste decir? ¿Me lo puedes repetir? Y tu esposo te dice, bueno, que el sábado vamos a hacer esto y el domingo vamos a hacer, tú le vas a decir, no, el domingo vamos a hacer esto. Y le vas a corregir cualquier información que él te dé que sea incorrecta. De la misma manera, si eres tú la que estás repitiendo lo que has escuchado, lo que te estoy escuchando decir es que el vestido que tú quieres para el baile de la clase es un vestido azul. Si estás hablando con tu hija, por ejemplo, y ella te va a decir, no mami, quiero el vestido rosa. Ok, perfecto, quedó aclarada la situación, ¿entiendes? Entonces es repetir exactamente lo que estás escuchando de manera que puedas cerciorarte que están todos escuchando lo mismo.
que están recibiendo la misma información y el mismo insumo. Si es que tú estás dando la información, la otra persona te lo va a corregir. Si tú estás solicitando la reflexión, entonces tú puedes ahí entonces tener la oportunidad de corregir la información que no está clara. Ahora, ¿cómo podemos hacer reflexión en público? Pues hay dos maneras muy sencillas. La primera es tú emular lo que estás recibiendo de parte de ellos o indicar verbalmente lo que estás recibiendo de parte de tu público. He tenido ocasiones, por ejemplo, en los que por cualquier situación el público está en un ambiente cargado. Por ejemplo, cuando yo daba adiestramientos a maestros en Puerto Rico, de donde yo soy, hubo varias ocasiones en las que había antes de mi presentación una reunión o algo que estaba sucediendo en la comunidad, y cuando yo llegaba a dar mi presentación sentía el ambiente sumamente cargado. Pues me tocaba a mí en mi momento de reflexión decir, ok, estoy percibiendo o estoy sintiendo que hay algo en el ambiente que no nos está dejando concentrarnos, que hay algo en el ambiente que no nos está dejando prestar atención. Y esa es una manera de reflexionar, porque estoy reflejándoles, estoy mostrándoles como en un espejo lo que ellos me están presentando a mí para que ellos lo puedan ver. ¿Ve? Entonces, de esa manera tú puedes comunicar y tú puedes verbalizar lo que estás recibiendo de parte de ellos. Lo puedes hacer físicamente también. Digamos que estás en una reunión donde están todos sentados en un círculo y todos están así. Tú puedes también entonces sentarte así y preguntar, ¿hay algo en el ambiente de lo que yo deba saber? O simplemente sentarte así hasta que alguien comente sobre tu postura o se vayan dando cuenta de que tú los estás reflexionando o reflejando a ellos. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo de esa manera. Otra manera en la que tú puedes utilizar reflexión, reflejar tu audiencia o tu público cuando estás en un grupo, es si ya tú tienes experiencia presentando este tipo de información y ya tú has recibido insumo verbal de otros grupos, tú puedes comentar sobre lo que comúnmente se siente o se percibe en los grupos en los que tú has trabajado anteriormente en este momento de la presentación. Tú puedes decir algo como, generalmente en este momento de la presentación, mi audiencia piensa, o generalmente las personas que me escuchan decir esto se preguntan, y repites lo que generalmente tú has recibido como insumo de otras personas. La probabilidad es muy alta de que las personas en tu audiencia o tu público presente se identifiquen con lo que tú estás mencionando. Yo puedo decir, por ejemplo, es muy común en este momento que las personas se pregunten, ¿cómo puedo yo implementar estos 3 pasos? Pues te voy a decir. Y ahí en ese momento les llamo la atención y los vuelvo a la concentración porque se identifican con lo que yo acabo de decir. Puede ser algo mucho más específico. Puede ser, generalmente en este momento las personas me comunican que se sienten incómodas, que lo que yo les acabo de decir los hace sentir como que tienen que poner demasiado esfuerzo en lo que van a hacer, o como que esto no está verdaderamente claro. Y de ahí procedes a dar la información que necesitan para salir de esa duda o de ese momento. Pero lo que estamos haciendo con estas 3 herramientas, sea que utilices las preguntas, los resúmenes y o las reflexiones, y te invito a que las trates de implementar todas en tus conversaciones, sobre todo esos elementos de comunicación donde es bien importante que al final de la comunicación todos estemos en la misma página, ¿verdad? Pero en la medida en la que tú implementas estas 3 herramientas, vas a ir notando que la confusión minimiza, que los malentendidos minimizan y que al final de la interacción todas las personas envueltas están en un espacio similar donde saben cuál es su próximo paso y donde están claros y conformes de que todas las personas envueltas están hablando el mismo idioma y entendiendo la misma información de la misma manera. Espero que esto te haya sido de gran ayuda. Si lo ha sido y te ha sido de bendición, compártelo con otras personas que tú sabes que pueden beneficiarse de esto, y no olvides suscribirte y seguirme en los medios sociales. Hasta la próxima. Esta ha sido tu mentora Marta Nid. Dios te bendiga.